¿Has sentido que las fuerzas no te alcanzan y que los problemas te rodean por todos lados? Justo en esos momentos, cuando parece que no queda salida, es cuando Dios quiere recordarte que no estás solo y que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cada batalla, cada miedo, cada carga que enfrentas no tiene que ser peleada con tus recursos limitados, porque el Señor mismo promete pelear por ti y darte descanso en medio de la tormenta. Hoy quiero invitarte a abrir tu corazón, dejar el control en sus manos y descubrir cómo la fe activa, la espera paciente y la confianza en su presencia pueden transformar lo imposible en testimonio. Antes de empezar, te animo a suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita. Así no te perderás ningún mensaje que fortalezca tu vida espiritual. Y escribe en los comentarios una frase de fe: estoy seguro porque Dios está conmigo. Número 1. Cuando crees, lo imposible se abre. Cuando Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, estaba revelando que la fe no es simplemente un asentimiento intelectual ni un optimismo ciego. Creer implica un acto profundo de respuesta a su voz. No se trata de negar lo que duele o lo que asusta, sino de reordenar la realidad bajo su autoridad. La fe decide confiar en la palabra de Cristo por encima de los informes que el miedo o la desesperanza puedan traer. Y aquí es donde comienza la transformación, cuando eliges creer no porque todo se vea fácil, sino porque Él habló primero. Ahora bien, la fe no es una varita mágica que concede caprichos, opera como una llave que abre puertas dentro de la voluntad de Dios. Jesús no prometió que creer nos daría todo lo que queramos, sino que lo imposible se vuelve alcanzable cuando se alinea con el propósito divino. Ahí radica el poder, la fe que se conecta con el carácter de Dios, su compasión, su verdad, su justicia, produce milagros que reflejan quién es Él. No se trata de manipular el cielo, sino de rendirse a su voluntad para que el cielo invada la tierra en el momento oportuno. Muchos de los obstáculos que enfrentamos no son externos, sino internos. El verdadero "si puedes" que nos frena es la incredulidad aprendida, la fatiga de esperar demasiado, las heridas del pasado que nos susurran que no habrá cambio. Identificar esos frenos es crucial. Cuando los nombras, dejas de luchar contra sombras y los pones bajo la luz de Cristo. Y es en ese instante donde la fe empieza a liberarse, porque ya no discutes con tu propio temor, sino que lo presentas delante de aquel que puede vencerlo. La fe también se mueve cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a pedir con claridad. Muchos oran desde la frustración, sin definir realmente qué esperan de Dios. Pero la fe madura formula peticiones concretas. Tal vez tu oración deba resumirse en una sola frase: Señor, restaura mi familia, abre la puerta de trabajo correcta, sana mi corazón roto. Al hacerlo, presentas tu imposible de forma directa, sin rodeos, y lo sostienes en oración perseverante. Esa claridad abre espacio para reconocer cómo Dios responde. Pero creer no se queda en palabras, se activa con pasos pequeños y sostenidos. Si confías en que Dios restaurará una relación, haz la llamada que has evitado. Si crees en provisión, llena ese formulario, empieza ese ahorro, busca consejo. Si anhelas libertad, da el primer paso hacia un hábito nuevo. La obediencia diaria mantiene abiertas las puertas que la fe ha desbloqueado. A veces pensamos que la fe es un salto gigantesco, pero en realidad es una sucesión de pasos firmes que en conjunto marcan el camino hacia lo extraordinario. En medio del ruido, es vital declarar la verdad. Tu boca puede entrenar a tu corazón. Cuando la ansiedad regrese, repite palabras de ancla como: en Cristo, este imposible se somete a su voluntad. Esa frase se convierte en escudo cuando los pensamientos negativos golpean.
La fe no solo se guarda en silencio, también se proclama. Lo que confiesas con tus labios comienza a transformar la manera en que percibes tu realidad y poco a poco cambia la dirección de tu vida. Creer también exige aprender a discernir los tiempos y las señales. Dios puede responder con un sí inmediato, con un todavía no, o con un de otro modo. La fe madura no se derrumba cuando la respuesta no llega como la esperaba. Al contrario, se fortalece porque entiende que la espera también es parte del proceso. Como lo enseña Marcos 9:23, lo posible no depende del calendario humano, sino del plan perfecto de Dios. Discernir eso evita que te frustres y te ayuda a abrazar cada redirección divina con confianza. Así que la pregunta que queda es esta: ¿cuál es tu imposible hoy? Tal vez sea algo que llevas años esperando, o quizá una montaña que recién apareció en tu camino. Sea cual sea, Jesús sigue diciendo lo mismo: si puedes creer. No es un reto vacío, sino una invitación a poner tu fe en acción. Decide hoy dar un paso, formular tu petición, declarar la verdad y esperar con paciencia, porque lo que parece imposible delante de ti ya está bajo la autoridad de aquel que tiene poder sobre todo. Creer no lo hace sencillo, pero lo hace posible en las manos de Dios. Número 2. Ver con el corazón, la certeza que sostiene. La fe no es un sentimiento pasajero, ni una emoción que aparece solo cuando las cosas marchan bien. Es la certeza que le da sustancia al futuro que Dios promete. Cuando la Biblia habla de certeza, no se refiere a un deseo que flota en el aire, sino a un piso firme sobre el cual puedes caminar. Creer no significa repetir frases positivas sin fundamento, significa confiar en la fidelidad de un Dios que nunca miente. Lo que esperas en Él deja de ser un simple anhelo y se convierte en una convicción que orienta tu vida. Esa convicción en lo que no se ve no es una negación de la realidad. Más bien, es aprender a mirar con otra perspectiva. La fe no ignora los datos ni el dolor, pero los coloca bajo un plan mayor, el propósito de Dios. Fíjate que Hebreos 11:1 lo expresa con claridad al hablar de la convicción de lo que no se ve. No es vivir en ilusión, sino reconocer que hay una realidad superior que aún no se manifiesta. Es ver más allá de lo inmediato y confiar en que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. La espera en la fe tampoco es pasiva. No se trata de cruzar los brazos y dejar que el tiempo pase, sino de organizar la espera de manera activa. Oración diaria, preparación responsable y apoyo en la comunidad son parte de esa dinámica. Esperar en Dios significa alistarte para la puerta que se abrirá. Cuando oras con constancia, preparas tu corazón. Cuando trabajas con responsabilidad, preparas tus manos. Y cuando te rodeas de personas de fe, encuentras fuerzas para no rendirte en el camino. Lo invisible también se sostiene ejercitando la memoria y la palabra. ¿Recuerdas cómo Dios te sacó de esa situación difícil hace unos años? ¿Recuerdas aquella respuesta inesperada que llegó en el momento justo? Vuelve a contar esas historias, primero a ti mismo y luego a quienes te escuchan. Cada vez que recuerdas su fidelidad y lo agradeces, refuerzas la convicción para la hora oscura. La gratitud es un ancla que impide que el corazón se hunda en medio de la tormenta. Otra clave para mantener viva la convicción es filtrar las voces que drenan la fe. No es casual que muchas veces tu ánimo decaiga después de exponerte a mensajes llenos de cinismo o desesperanza. Si constantemente escuchas voces que dicen que nada cambiará, tu fe se erosiona. En cambio, cuando alimentas tu mente con la palabra de Dios y con testimonios de personas que han visto milagros en su vida, tu convicción crece. La atención dirige la fe. Aquello a lo que das más espacio en tu día marcará lo que crees posible. Y es aquí donde los microhábitos juegan un papel fundamental.
No necesitas maratones espirituales para fortalecer tu fe. Basta con pequeñas constancias diarias. Imagina apartar 10 minutos al día, 5 de lectura bíblica, 3 de oración específica, 2 de silencio frente a Dios. Puede sonar poco, pero en el tiempo esos minutos construyen cimientos fuertes. Como una gota que golpea la piedra y termina moldeándola, esos pequeños actos sostienen tu certeza. ¿Cómo reconocer si tu certeza es sana y no un autoengaño? Observa los frutos. Si tu confianza te da paz en medio de la incertidumbre, ahí está Dios. Si eres capaz de mantener la humildad para ajustar tus planes sin sentirte derrotado, eso es fe genuina. Si puedes perseverar sin amargura, confiando en que los tiempos de Dios son perfectos, entonces tu certeza descansa en la roca correcta. Pero si notas que tu fe se mezcla con ansiedad crónica o desesperación, vuelve al fundamento. Recuerda quién es Dios y qué ha dicho. Ver con el corazón significa mirar lo que aún no existe como si ya tuviera forma, porque la palabra de Dios es más segura que cualquier circunstancia. Tal vez ahora no veas el milagro que esperas, pero la certeza de la fe te invita a caminar como si ya estuviera en camino. Entonces, ¿qué promesa de Dios vas a sostener esta semana? Tal vez sea su fidelidad para suplir tus necesidades, su cuidado para tu familia o su gracia para fortalecerte en la prueba. Haz de esa promesa tu ancla y comienza hoy con un microhábito de fe que te recuerde cada día que lo invisible es más real que lo que ves. Número 3. Cuando la fe es mínima, Dios hace máximo. La fe no se mide por metros ni por kilos, sino por autenticidad y dirección. Jesús habló de un grano de mostaza, la semilla más pequeña que conocían sus oyentes, para enseñar que lo que parece insignificante puede convertirse en algo imparable cuando está vivo. Lo mismo ocurre con la fe. Aunque sea mínima, si está plantada en Dios, crecerá y dará fruto. No necesitas una fe gigante para empezar. Lo que necesitas es una fe real, genuina, sembrada en el terreno correcto. Esa es la clave que Jesús explicó en Mateo 17:20, cuando afirmó que una fe tan pequeña como un grano puede mover montañas. Pero para ver ese impacto, primero tienes que identificar cuál es tu monte. Muchas veces los creyentes oran de manera general sin enfocar el corazón. ¿Qué es lo que realmente está bloqueando tu camino? Tal vez sea una deuda que no sabes cómo pagar, una adicción que te atrapa, una reconciliación que parece imposible o un diagnóstico médico que pesa sobre ti. Cuando lo nombras, dejas de enfrentarte a una sombra y comienzas a hablar con claridad delante de Dios. Dale nombre a tu monte, porque lo que se nombra se enfrenta. Jesús también dijo: diréis a este monte. La fe no se guarda en silencio, se expresa. Declara la verdad de Dios sobre tu obstáculo y luego da pasos en esa dirección. La boca y los pasos deben estar alineados. No sirve de mucho repetir que confías si tu vida se mueve en el sentido contrario. La fe verdadera habla y actúa, une oración con obediencia, palabra con acción. Si crees que Dios restaurará una relación, sé tú quien dé el primer gesto. Si crees que proveerá, organiza tus recursos con sabiduría. Sin embargo, es común que muchos se paralicen por obstáculos internos. A veces nos avergonzamos porque no sentimos suficiente fe o pensamos que estamos fallando espiritualmente. El perfeccionismo y la comparación con otros hacen creer que la fe debe ser enorme para que Dios actúe. Pero Jesús nunca pidió eso. No habló de toneladas de fe, sino de un grano pequeño, pero vivo. La clave no es la magnitud, sino la autenticidad. Lo que Él busca es una confianza sencilla que dependa de su poder, no de la autosuficiencia. Sembrar ese grano se traduce en prácticas pequeñas y constantes. Memorizar un versículo que te sostenga en el día difícil. Hacer una llamada que has postergado por miedo.
Elaborar un presupuesto básico que refleje orden en tus finanzas. Caminar unos minutos en oración, transformando lo cotidiano en altar. Dios es quien hace crecer lo sembrado, pero tú decides plantar. Y esas pequeñas acciones, sumadas con el tiempo, generan un impacto grande en tu vida. El reto más difícil llega cuando nada parece cambiar. La semilla germina en silencio bajo la tierra. No ves raíces, no ves brotes, pero la vida ya está en marcha. La tentación es arrancar lo sembrado por desesperación, cuando en realidad lo que necesitas es perseverar. La fe pequeña, como el grano de mostaza, se convierte en árbol porque alguien la deja en la tierra y espera. La disciplina de seguir orando, de seguir confiando y de seguir actuando, aun cuando no hay señales visibles, es lo que prepara el terreno para que el milagro aparezca. Y cuando Jesús prometió que nada os será imposible, no estaba avalando caprichos humanos, sino afirmando que la fe conecta al creyente con los propósitos del reino. Lo imposible que se hace posible apunta siempre a sanidad integral, a reconciliaciones profundas, a justicia donde había injusticia, a obediencia donde antes había rebeldía. La fe no valida antojos, valida la voluntad de Dios. Esa es la seguridad que sostiene, saber que cuando mueves un monte por fe es porque Dios ya lo había dispuesto en su plan eterno. Así que hoy puedes empezar con algo muy concreto. Escribe cuál es tu monte, nómbralo sin miedo. Luego ora en voz alta, declarando que tu confianza está en Dios y no en tus fuerzas. Finalmente, da un paso sencillo y práctico en esa misma dirección. Tal vez sea enviar un mensaje, ajustar un hábito, abrir tu Biblia, porque cuando la fe, aunque mínima, se pone en movimiento, Dios se encarga de hacer lo máximo. La semilla pequeña en su mano tiene el poder de transformar lo imposible en testimonio. Número 4. Todo lo puedo cuando Él es mi fuerza. La fuerza que sostiene la vida cristiana no se encuentra en la autosuficiencia ni en frases motivacionales que se repiten sin convicción. El verdadero poder surge cuando entendemos que el todo que podemos no se trata de cumplir nuestros caprichos, sino de caminar en la voluntad de Dios. Pablo, cuando escribió a los filipenses, no lo hizo desde un palacio, sino desde una prisión, y aún así, declaró con firmeza que todo lo podía en Cristo. Ese todo abarca resistir, obedecer, permanecer firme, servir y amar, aún en circunstancias que parecen imposibles. Lo que sostiene a un creyente no es la comodidad, sino la obediencia acompañada de la gracia divina. Decir en Cristo no es un eslogan bonito para compartir en redes, es una realidad profunda de unión. La fortaleza que fluye no depende de repetir palabras mágicas, sino de una relación viva. En la oración sincera encontramos descanso, en la palabra que corrige hallamos dirección, y en la adoración el corazón se recentra en lo eterno. Sin esa unión real, la fe se agota como un músculo sin alimento. Pero con Cristo, la energía interior se renueva y nos impulsa a enfrentar cada jornada con propósito. Filipenses 4:13 se convierte entonces en un recordatorio de que la fuente de todo poder está en la relación con Él. La fortaleza también se cultiva en lo que podríamos llamar la escuela del contentamiento. Pablo aprendió a estar satisfecho tanto en abundancia como en escasez. Esa estabilidad no es humana, es fruto de Cristo en el corazón. La fuerza verdadera no se mide por cuántos problemas desaparecen, sino por la paz y la estabilidad interior que permanecen mientras las circunstancias cambian. Contentarse no significa conformarse, sino confiar en que Cristo es suficiente en cualquier escenario. Además, la debilidad se convierte en la puerta al poder de Dios. Cuando reconoces tus límites y aceptas que no tienes todas las respuestas, la gracia se abre paso. Se trata de menos yo tengo que poder y más Cristo en mí puede. Esta entrega quiebra el orgullo y abre el alma a depender plenamente de la obra de Dios.
En la práctica, es soltar el afán de demostrar fuerza y aceptar que la fortaleza real viene de rendirse en la presencia de Cristo. Muchas veces nos quedamos atrapados en la rumiación, repitiendo mentalmente las preocupaciones sin avanzar. La fe nos invita a otro camino: escribir la carga, entregarla en oración y actuar solo en lo que corresponde hoy. Este ciclo diario transforma la ansiedad en disciplina espiritual. No se trata de cargar con el futuro completo, sino de obedecer lo que toca hoy y confiar que Cristo se encargará del resto. Así, el alma aprende a descansar sin caer en la pasividad. Cuando realmente dependes de la fuerza de Cristo, hay señales claras. Tienes paz al tomar decisiones importantes, incluso en medio de la incertidumbre. Encuentras humildad para corregir el rumbo cuando te equivocas, sin sentir que eso es fracaso. Descubres que tu energía se multiplica cuando obedeces, porque no proviene de tu cansada voluntad, sino de su espíritu. El fruto visible es paciencia para esperar, mansedumbre para responder y dominio propio para perseverar. Son marcas de alguien que ya no vive en su propio poder, sino en la fuerza de Dios. Existen herramientas prácticas que ayudan a anclar esta verdad en la vida diaria. Una declaración sencilla como «Cristo me fortalece ahora mismo para esto», repetida en medio de la dificultad, reorienta el corazón. También puedes establecer un ritmo, enfrentar la tarea más difícil al inicio del día, pero siempre precedida por una breve oración de dependencia. Ese pequeño hábito convierte lo cotidiano en altar, donde la fuerza de Cristo se hace evidente. El contraste es claro. Sin Cristo, el cansancio domina. Con Cristo, la esperanza renueva. Sin Él, la carga se hace insoportable. Con Él, la misma carga se convierte en testimonio de fidelidad. Por eso, la invitación es sencilla y profunda a la vez. Entrega lo que hoy te pesa, repite en voz alta que todo lo puedes en Cristo y da un paso concreto en esa dirección, porque la fuerza que necesitas ya no depende de ti, sino de aquel que habita en ti y jamás falla. Número 5. No temas, su mano te sostiene. El miedo es una de las emociones más comunes que todos enfrentamos, pero la cura que Dios ofrece no es el control de cada circunstancia ni la eliminación de todo riesgo. Su respuesta es su presencia. Él promete estar contigo en medio del valle, sostenerte en el día difícil y recordarte que no caminas solo. El temor comienza a desvanecerse cuando la cercanía de Dios crece en tu corazón. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, es que la mano de Dios se convierte en tu refugio seguro. Cuando el Señor dice, «Yo soy tu Dios», está hablando de una promesa personal. No eres un número más en la multitud ni un caso perdido. Dios establece una relación de pacto contigo, en la que eres conocido por nombre, amado con fidelidad y sostenido con poder. La fe florece cuando comprendes esta identidad segura. No tienes que mendigar atención, ya eres hijo amado. Esa certeza cambia la forma en que enfrentas lo desconocido, porque sabes que tu vida está en manos del Dios eterno. El pasaje de Isaías 41:10 revela 3 verbos que muestran el alcance de la gracia: te esfuerzo, te ayudaré, te sustentaré. Cada uno apunta a un momento distinto. La fuerza llega cuando necesitas dar el primer paso, ese que parece imposible. La ayuda aparece en medio de la acción, cuando las dificultades se multiplican, y el sustento se manifiesta en el momento en que sientes que vas a caer. Dios no te da una medida limitada, sino gracia suficiente en cada fase del camino. Ahora bien, ¿cómo se vence el ciclo del pánico en lo práctico? Una forma es incorporar momentos de respiración, oración. Respira contando 4 segundos, sostén 4 y suelta 4, mientras repites con calma, «Tú estás conmigo». Esa simple práctica calma el cuerpo y enfoca la mente en la verdad de la presencia divina.
Además, nombra tu miedo con claridad en oración. Señor, me aterra este diagnóstico, me angustia el futuro de mis hijos. Cuando lo pones delante de Él, pierdes la esclavitud de ocultarlo. Luego, reemplázalo con una promesa escrita y visible. Pon en tu pared o en tu celular palabras que recuerden lo que Dios ha dicho. El miedo no es un enemigo absoluto. También puede ser una alarma que señala límites o riesgos, pero esa alarma nunca debe convertirse en amo. El temor puede avisarte, pero no debe dictar tus pasos. Cuando decides desde la fe, transformas esa alarma en oportunidad de depender más de Dios. La diferencia está en quién tiene la última palabra, tu ansiedad o tu confianza en Cristo. No olvides que la comunidad de fe es parte de este sostén. Compartir tu carga con creyentes maduros, pedir oración y recibir acompañamiento hace que la presencia de Dios se experimente de manera tangible. A veces su mano te sostiene a través de las palabras de un hermano que te anima, de una oración que otros levantan por ti o de un consejo que llega en el momento exacto. El cuerpo de Cristo refleja en la tierra la presencia que vence el miedo. Las señales de avance son visibles con el tiempo. Recuperas claridad para tomar decisiones que antes evitabas por miedo. La rumiación constante disminuye y tu mente empieza a descansar. Incluso el sueño mejora, porque ya no vives dominado por la ansiedad. No significa que el miedo desaparezca por completo, sino que la fe lo gobierna. Sigues caminando, no porque no haya temor, sino porque la confianza en Dios es más fuerte. Por eso cuando escuches las palabras, no temas, porque yo estoy contigo, recuerda que no son un consejo vacío, son una promesa eterna. Hoy puedes declarar en voz alta, no estoy solo, Dios me sostiene hoy. Y mientras lo dices, imagina esa mano firme que te levanta en la tormenta, que te ancla cuando sopla el viento fuerte y que jamás te dejará caer. Esa es la certeza que cambia todo. Su presencia es más grande que cualquier miedo. Número 6. Cuando no puedes más, su gracia alcanza. La debilidad nunca es el final del camino, aunque así lo sientas. En realidad, es el punto exacto donde la gracia de Dios se encuentra contigo. Donde llegas al límite y ya no puedes avanzar, ahí comienza el poder de Cristo a obrar. Dios no se escandaliza de tus límites ni de tus fallas. Al contrario, los transforma en puertas de entrada para que su fuerza se manifieste. Lo que tú percibes como fracaso o insuficiencia es, en sus manos, el terreno fértil donde puede mostrarte que su gracia es más grande que cualquier obstáculo. Cuando el Señor respondió a Pablo en 2 de Corintios 12, versículo 9, dijo, «Bástate mi gracia». Esa palabra habla de suficiencia presente, no de un consuelo vago para el futuro. La gracia no es una teoría bonita, es provisión concreta para hoy. Es la paz que te sostiene en medio de la confusión, la sabiduría que guía tus decisiones, el favor que abre puertas que nunca imaginaste. No tienes que esperar a que cambie toda tu situación para experimentar su poder. Puedes recibirlo ahora mismo, justo donde estás, incluso en la fragilidad. Es natural orar para que Dios quite lo que duele, y muchas veces Él responde de esa manera. Pero otras veces, en lugar de eliminar el aguijón, te da la fortaleza para atravesarlo con propósito. Ambas respuestas son amor. Cuando Él quita el peso, lo hace porque es tiempo de libertad. Cuando te fortalece en medio de la carga, lo hace porque quiere que descubras una dependencia más profunda de su gracia. En ambos casos, la fidelidad de Dios permanece intacta. Practicar esta verdad implica rendir la autosuficiencia de manera práctica. Pregúntate, ¿cuál es tu aguijón? Nómbralo sin miedo. Tal vez sea una debilidad emocional, un hábito que no logras vencer, un recuerdo doloroso que aún hiere. Preséntalo delante de Dios y pide gracia específica, paciencia para esperar, templanza para resistir,
claridad para tomar decisiones. Luego, acuerda contigo mismo un paso posible para hoy. No necesitas resolverlo todo de una vez. Basta con dar el siguiente paso sostenido por su gracia. Esa vulnerabilidad no te hace menos, te libera. Pablo dijo que se gloriaba en sus debilidades, no porque celebrara el dolor, sino porque dejó de esconderlo. La luz de Cristo actúa mejor en los lugares donde ya no hay máscaras. Reconocer que eres débil no es rendirse al fracaso, es abrir espacio para que el poder de Dios repose sobre ti. Mientras más transparente eres en su presencia, más evidente se vuelve su fuerza en tu vida. Y hay señales claras de que su poder está reposando en ti. Descubres que la ansiedad por querer controlarlo todo disminuye y aparece una paz nueva para obedecer sin tener todas las respuestas. Tu orgullo empieza a ceder y en su lugar surge una dependencia genuina. Incluso bajo presión, los frutos del Espíritu aparecen: paciencia, mansedumbre, dominio propio. Eso no lo produce tu voluntad, lo produce el poder de Cristo que te habita. Una manera práctica de mantenerte en esa gracia es a través de microhábitos sencillos. Cuando aparezca el cansancio o la frustración, haz una pausa breve y ora por 2 minutos. Señor, tu gracia me basta en esto. Respira profundo, ajusta tus expectativas y da el siguiente paso con calma. Estos pequeños gestos alimentan tu alma con gracia, no con culpa. No se trata de exigirte más, sino de recordar que no caminas solo y que hay poder disponible para cada instante. Entonces, cuando sientas que no puedes más, recuerda que ese es precisamente el lugar donde su gracia alcanza. Ahí, en el punto de quiebre, se revela la fortaleza que no proviene de ti. Pregúntate hoy, ¿dónde necesitas que la gracia de Dios repose sobre ti? Llévalo a la oración. Confiesa tu debilidad y abre tu corazón, porque donde tú te detienes, Cristo comienza, y su poder se perfecciona justamente en lo que pensabas que era tu límite. Número 7. Cuando todo parece perderse, Él lo encamina a bien. Cuando atraviesas una prueba, es fácil pensar que todo se pierde, que nada tiene sentido y que el dolor es un desperdicio. Pero en las manos de Dios, nada se desperdicia. La Escritura afirma con fuerza que sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Ese sabemos no es un simple deseo o una ilusión, es una certeza que nace del carácter inmutable de Dios. Su bondad no depende de cómo se vean hoy tus circunstancias. Aunque la temporada cambie, Él sigue siendo el mismo. Y esa convicción es lo que sostiene al creyente cuando todo lo demás se tambalea. El texto de Romanos 8:28 lo deja claro. Todas las cosas cooperan para bien. Esto incluye tanto lo que te gusta como lo que te duele. Ahora, Dios no llama bueno a lo que es malo. La enfermedad, la traición o la pérdida siguen siendo dolorosas. Pero el Señor promete que incluso esos momentos difíciles pueden ser usados como herramientas para tu formación, para el cumplimiento de tu misión y para que otros reciban bendición a través de tu historia. Lo que parecía un final puede convertirse en el inicio de algo transformador. Hay una condición importante que no podemos pasar por alto. Esta promesa está dirigida a quienes aman a Dios y viven conforme a su propósito. No es una fórmula universal que funciona automáticamente para todos. Amar a Dios implica buscarle de manera sincera, rendir tu corazón y tus decisiones delante de Él. Y vivir llamado a su propósito significa entregar tu agenda personal para que sea guiada por la suya. Es en esa alianza donde se cumple la promesa. Nada será desperdiciado, todo será encauzado. Otra clave es entender la diferencia entre causa y redención. No todo lo que ocurre viene de Dios. Hay pruebas que surgen de la maldad humana, del enemigo o de un mundo quebrantado. Pero aunque no todo sea causado por Él, nada escapa a su poder redentor.
Dios es capaz de tomar los hilos rotos de tu historia y tejerlos en un tapiz con sentido. Lo que parecía un caos puede terminar siendo un diseño lleno de propósito. Cooperar con ese propósito acelera la obra del bien en tu vida. En lugar de quedarte en el ¿por qué me pasa esto?, comienza a preguntar ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Pregunta también ¿a quién puedo servir desde esta experiencia? ¿Qué debo soltar para avanzar? Al cambiar las preguntas, cambias la perspectiva y tu prueba deja de ser solo dolor para convertirse en una escuela de fe. Una práctica útil es el diario de huellas de bien. Cada noche, toma un momento y anota 2 señales de dirección, consuelo o aprendizaje que hayas visto en tu día. Puede ser una palabra que alguien te dijo, un momento de paz en medio de la tormenta o una decisión sabia que lograste tomar. Semana tras semana, verás cómo Dios teje un hilo invisible que conecta tu historia con su propósito. Al mirar hacia atrás, notarás que nunca estuviste solo y que aunque no entendías, Él estaba obrando. Y hay señales claras de que tu vida está alineándose al propósito de Dios. Comienzas a experimentar menos amargura y más gratitud. Tus preguntas ya no se centran tanto en ¿por qué?, sino en ¿para qué? Tus decisiones, incluso en medio del dolor, empiezan a reflejar a Cristo. La esperanza se convierte en tu nueva normalidad, porque sabes que la prueba no es el fin, sino el medio para algo más grande. Así que, cuando todo parezca perderse, recuerda que en las manos de Dios nada se desperdicia. El dolor puede convertirse en plataforma para servir, la pérdida en semilla de algo nuevo, la debilidad en espacio donde Él muestra su poder. Hoy puedes hacer una oración sencilla. Señor, tomo esta prueba y la pongo en tus manos. Transfórmala en algo que glorifique tu nombre y bendiga a otros. Y luego, da un paso concreto de servicio, aunque sea pequeño. Una llamada de ánimo, una palabra de apoyo, un gesto de generosidad. Porque mientras tú entregas, Dios transforma. Y lo que parecía un final se convierte en el camino hacia un propósito mayor. Número 8. Esfuérzate y sé valiente, no caminas solo. El mandato de Dios hacia Josué fue claro: esforzarse y ser valiente. No era una sugerencia, era una orden acompañada de una promesa. Ese esfuérzate y sé valiente reconoce que el miedo existe, pero también lo encuadra. El Señor no niega la emoción humana, simplemente la coloca bajo un marco mayor: la certeza de su presencia. A ti te toca dar el paso, a Él le toca acompañarte en cada uno. Esa es la dinámica que convierte a personas comunes en instrumentos de propósito eterno. La valentía bíblica no es lo mismo que la ausencia de temor. No se trata de esperar a que todo se sienta seguro para actuar, sino de obedecer aun cuando el temor sigue presente. El valor no surge de ignorar el riesgo, sino de creer que la compañía de Dios pesa más que lo que ves delante. En Josué 1:9, el Señor promete estar contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa cambia la ecuación. El miedo puede estar, pero ya no gobierna. Sin embargo, la valentía no se improvisa. Antes de la acción viene la preparación interior. En el versículo anterior, Josué recibe la instrucción de meditar en la palabra día y noche. Esa práctica es lo que alimenta la convicción para sostener la obediencia. Cuando la mente está llena de la palabra, el corazón encuentra dirección y no solo impulso. Sin palabra, la valentía se vuelve arranque emocional. Con palabra, se convierte en paso seguro hacia la voluntad de Dios. El camino hacia la valentía también comienza con gestos pequeños. Antes de que el río Jordán se abriera, los sacerdotes tuvieron que poner un pie en el agua. Ese paso inicial fue lo que desencadenó el milagro. Así también ocurre contigo. Tu primer pie puede ser hacer una llamada que llevas tiempo evitando, enviar una postulación, pedir perdón o agendar una cita médica que te asusta.
Esos pasos que parecen pequeños abren el camino a grandes ríos que Dios quiere abrir. Otro aspecto importante es la gestión del diálogo interno. El miedo se alimenta de frases repetidas como "no voy a poder", "seguro fallo", "no tiene sentido intentarlo". La fe transforma ese diálogo interior. Cada vez que el pánico se asome, responde con la verdad: Dios va conmigo. Repítelo en voz alta si es necesario. Lo que declaras con tu boca comienza a educar a tu corazón. Poco a poco, esa voz interna deja de sabotear y comienza a impulsar. La valentía también se fortalece en comunidad. No fuiste diseñado para enfrentar tus batallas en solitario. Compartir tu próximo paso con alguien de fe, pedirle que ore contigo y que luego te pregunte cómo te fue, crea una red de apoyo que protege tu obediencia. La compañía multiplica la fuerza. Muchas veces la presencia de Dios se experimenta precisamente a través del cuidado de su pueblo. Y aunque el miedo nunca desaparece del todo, hay señales claras de que estás avanzando en valentía. El temor sigue presente, pero ya está domesticado. En lugar de paralizarte, ahora convives con él sin que te frene. Aprendes a enfocarte en la tarea de hoy en lugar de quedarte atrapado en el ¿qué pasará mañana? Y al terminar, experimentas una paz especial, incluso si el resultado no es inmediato. Esa paz es evidencia de que la promesa se cumple. Dios estuvo contigo en el camino. Así que hoy puedes decidir cuál será tu primer pie en el agua. Escríbelo en una hoja. Mi primer pie hoy es. Puede ser una acción sencilla, pero si la entregas en manos de Dios, se convierte en una semilla de milagros. Antes de hacerlo, toma 30 segundos y ora: Señor, tú vas conmigo y en tu nombre doy este paso. Esa oración sencilla une la orden y la promesa. Tú obedeces y Él se compromete a estar contigo. Con esa certeza, el miedo ya no tiene la última palabra. Número 9. Suelta el volante. Él endereza tus pasos. Confiar en Dios de todo corazón significa soltar la obsesión por controlar cada detalle y aprender a descansar en que Él ve lo que nosotros no vemos. Cuando decides entregarle el volante de tu vida, tu seguridad deja de depender de cálculos humanos y previsiones perfectas y comienza a descansar en el Dios perfecto. No se trata de vivir sin plan, sino de aprender a soltar la ansiedad que produce no tener todas las variables bajo control. La confianza se convierte en un refugio, incluso en medio de la incertidumbre. La Biblia en Proverbios 3, versículos 5 y 6, nos recuerda que no debemos apoyarnos solo en nuestra propia prudencia. Eso no significa que la razón o la experiencia no sirvan. Claro que ayudan, pero tienen un límite. Nuestra visión es parcial y a veces hasta engañosa. La fe no elimina el uso de la razón, sino que la integra con la revelación. Significa que consultas a Dios antes de decidir, que reconoces su voz en medio de tus planes y que entiendes que la sabiduría humana siempre queda corta frente a la sabiduría divina. Cuando el texto dice, reconócelo en todos tus caminos, nos abre una verdad muy práctica. No se trata solo de pedir dirección en lo sagrado, como en la oración o en la iglesia, sino de invitar a Dios en cada esfera de la vida. Él quiere guiar tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tus estudios, tus proyectos. Todo lo que haces puede ser espacio de encuentro con su dirección. El problema es que a veces dejamos a Dios fuera de ciertas decisiones porque pensamos que son pequeñas o demasiado terrenales, y ahí es donde más nos enredamos. Existen herramientas concretas para discernir su dirección en lo cotidiano. Una oración breve antes de enviar un correo o hacer una llamada importante puede marcar la diferencia. Hacer un examen diario preguntándote, ¿dónde sentí paz hoy? ¿Dónde la perdí? Te ayuda a reconocer si seguiste la guía del Espíritu o actuaste por impulso.
También buscar consejo de personas sabias añade perspectiva, y estar atento a señales providenciales abre tus ojos a la manera en que Dios acomoda circunstancias que tú no podrías manipular. Aceptar la dirección divina también implica humildad para recibir corrección. No siempre las puertas cerradas son fracasos. Muchas veces son protecciones disfrazadas. Cuando un proyecto no se concreta o una relación no prospera, puede ser porque Dios está evitando un camino que te desviaría de su propósito. La valentía está en aceptar que, aunque no entiendas ahora, su dirección es mejor que tus planes. Cuando Dios endereza tus veredas, lo notas. Dejas de dar tantas vueltas y comienzas a caminar con más claridad. Tus decisiones se vuelven coherentes con la palabra. Aparecen oportunidades que confirman el trayecto y experimentas un favor que sabes que no mereces, pero que Él te concede. No es que la vida se vuelva fácil, pero sí más enfocada, porque caminas con la convicción de que no estás guiado por tus caprichos, sino por el Espíritu de Dios. Eso no significa que debas vivir en pasividad. La fe no cancela la responsabilidad. Confiar en Dios también incluye planificar con diligencia, presupuestar con orden, estudiar con esfuerzo. Pero lo haces con un corazón entregado, sabiendo que tus planes están sometidos a la guía divina. No es una confianza que te hace irresponsable, sino una confianza que orienta cada esfuerzo en la dirección correcta. Al final, confiar más que controlar es un acto de entrega diaria. Es soltar el volante y dejar que Dios enderece tus pasos. Hoy mismo puedes practicarlo con una acción simple. Toma una decisión pendiente que te está robando paz y preséntala en oración. Escríbela en un papel y di: Señor, te reconozco en este camino, endereza mi vereda. Luego, haz un plan pequeño de 24 horas, un paso claro que puedas dar confiando en que Él irá delante de ti. Así se vive la fe práctica: soltar, confiar y caminar bajo su dirección. Número 10. Cuando te quedas sin alas, Él te las da. Esperar en Dios nunca ha sido lo mismo que quedarse de brazos cruzados. Esperar es alinearse con su ritmo, detener el paso acelerado para escuchar su voz y ajustar el corazón a su voluntad. Es un acto activo de oración, de silencio, de meditar en la palabra y de obedecer en lo pequeño. Y desde esa postura llega la verdadera renovación. No se trata de que el tiempo por sí mismo sane el cansancio, sino de que en la espera consciente recibes la fuerza que solo el Espíritu puede dar. El profeta Isaías describe la vida espiritual como un ritmo con diferentes velocidades. Hay momentos de volar, cuando Dios te da visión, creatividad y una perspectiva más alta. Hay temporadas de correr, donde las demandas son intensas y sientes que apenas alcanzas. Y también están los días de caminar, los más comunes, en los que se requiere constancia y fidelidad en lo cotidiano. Isaías 40:31 afirma que Dios provee fuerza suficiente para cada ritmo. Él no solo te da alas para volar, sino también energía para correr y paciencia para caminar sin fatigarte. Las águilas que se mencionan en este pasaje tienen un secreto. Aprovechan el viento contrario para elevarse. Lo que parecía obstáculo se convierte en impulso. Así ocurre con la fe. Muchas veces oramos para que la prueba desaparezca, pero Dios la usa como corriente que nos eleva más alto. La clave está en mantener la mirada en lo alto, no en el viento que golpea. Cuando miras al Señor en medio de la adversidad, descubres que lo que parecía tu freno puede ser tu plataforma. Pero también es cierto que hay señales claras de agotamiento que te muestran la necesidad de esperar. Cuando notas irritabilidad constante, cuando pierdes el foco en lo que haces, cuando tu oración se siente seca o tus decisiones se vuelven impulsivas, es momento de detenerte. No sigas empujando por inercia. Una pausa deliberada en la presencia de Dios puede ser la diferencia entre desgastarte más o renovarte de verdad.
Una práctica sencilla es establecer una regla diaria de renovación. No necesitas horas, basta con un bloque de 15 minutos bien enfocados, 5 para leer y meditar en la palabra, 5 para orar con peticiones específicas, 2 o 3 de silencio intencional y un par más para agradecer. Lo pequeño y constante se vuelve poderoso con el tiempo. Como el maná que caía cada día, esta rutina alimenta tu alma sin acumular ansiedad por el mañana. El descanso también es un acto espiritual. Muchas veces lo confundimos con pereza, pero en realidad, dormir bien, pausar y cuidar el cuerpo es una forma de confiar en Dios. Descansar significa reconocer que no todo depende de ti y que el mundo sigue girando porque Dios lo sostiene. Un corazón descansado tiene mayor discernimiento y una fe más firme. Negarse al descanso es, en cierto modo, negarse a confiar. Cuando esperas en Dios, las evidencias de fuerza nueva se hacen visibles. La esperanza vuelve a encenderse, las prioridades se aclaran, el gozo regresa incluso para las tareas repetitivas y la resiliencia se fortalece para intentarlo otra vez. Lo que antes parecía un peso insoportable se transforma en una carga ligera porque sabes que no la llevas solo. Esa es la diferencia entre avanzar con tus fuerzas y avanzar con fuerzas renovadas por Él. Así que, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda la promesa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy mismo puedes decidir detenerte, aunque sea unos minutos, antes de la próxima decisión importante. Haz el ejercicio de esperar en oración, silencio y gratitud. Porque cuando te quedas sin alas, es Él quien te las da, y con ellas vuelves a volar, a correr y a caminar con la certeza de que no te cansarás ni te fatigarás en su compañía. Número 11. En la tormenta, corre al refugio. Cuando llega la tormenta, nuestra primera reacción suele ser buscar un refugio. El Salmo 46:1 nos recuerda que Dios es ese amparo que necesitamos. Pero amparo no significa evasión ni escape. No es desconectarte de la realidad como si no existiera, sino entrar en un espacio seguro donde tu corazón se estabiliza para enfrentar lo que viene con claridad. Refugiarte en Dios es elegir su presencia antes de reaccionar con pánico o impulsividad. Es ese momento en el que decides que tu primera respuesta no será la ansiedad, sino correr a sus brazos. El mismo texto dice que Dios es también nuestra fortaleza. No se trata solo de un refugio estático, sino de una fuerza activa que renueva lo que estaba agotado. La fortaleza de Dios no anula tu fragilidad humana, la llena con su poder. Cuando ya no quedan energías, Él te estabiliza, calma tu respiración, ordena tus pensamientos y te da la capacidad de decidir con serenidad. La fortaleza es lo que hace posible seguir adelante cuando por ti mismo ya no puedes. Y está la promesa del pronto auxilio. Ahora, ese pronto no siempre significa que la solución llega de inmediato como nosotros la imaginamos. Muchas veces la ayuda de Dios no se traduce en una salida rápida, sino en la certeza de su presencia inmediata. A veces, Él transforma las circunstancias de manera visible y otras veces cambia tu corazón para atravesarlas con resistencia. Ambas son formas de salvación en proceso y ambas confirman que nunca estás solo. ¿Cómo entrar de manera práctica en ese refugio? Puedes hacerlo con pasos sencillos. Detente al menos 60 segundos. Respira con el ritmo 4-4-4. Inhala contando 4, sostén 4 y suelta en 4. Mientras lo haces, susurra: Tú eres mi amparo. Luego abre la escritura y vuelve a leer este versículo en voz alta. Después formula una petición concreta. Señor, dame paz para esta decisión, dame fuerza para esta conversación. Finalmente, define un paso obediente y factible para hoy. Ese pequeño gesto marca la diferencia entre reaccionar desde el miedo o avanzar desde la fe. Cuando realmente estás bajo el amparo de Dios, hay señales claras.
Tu reactividad emocional disminuye, dejas de explotar por cualquier cosa. La prioridad del día se aclara y ya no te dispersas en lo urgente sin sentido. Desaparece esa urgencia tóxica que te empuja a actuar sin pensar, y en su lugar aparece la paz necesaria para tomar decisiones difíciles. No significa que el problema desaparezca, pero sí que tú ya no eres esclavo del pánico. El refugio de Dios también se complementa con comunidad y sabiduría. Además de orar, es sabio buscar consejo piadoso y, si es necesario, incluso ayuda profesional. Dios puede usar a otras personas como instrumentos de su auxilio. A veces, su respuesta llega a través de una palabra de un hermano en la fe, de un consejo oportuno o de la guía de alguien con experiencia. El pronto auxilio incluye tanto lo sobrenatural como los medios humanos que Él mismo provee. La memoria también juega un papel esencial. Llevar un registro de los auxilios que Dios te ha dado en el pasado fortalece tu fe en nuevas tormentas. Escribir cómo respondió, qué puertas abrió, qué consuelo recibiste en medio de la prueba, y releerlo en tiempos de crisis activa gratitud y esperanza. Esa memoria te recuerda que si Dios estuvo antes, también estará ahora. Por eso, cuando te encuentres en medio de una tormenta, no intentes enfrentarla solo ni dejar que la ansiedad te gobierne. Corre al refugio de Dios. Respira. Repite con fe que Él es tu amparo y tu fortaleza, y da un paso obediente hoy. Esa es la manera en que el auxilio de Dios se vuelve real. No solo como teoría, sino como práctica diaria que calma tu corazón y te da seguridad aún en la tribulación. Número 12. Tranquilo por fuera, valiente por dentro, Dios pelea por ti. El pueblo de Israel vivió una escena de imposibles reales. Delante tenían el Mar Rojo y detrás venía el ejército egipcio. No había salida humana. Ese fue el contexto en que Dios declaró que pelearía por ellos. Es en esas encrucijadas cuando todos los recursos fallan y la lógica no alcanza, donde el Señor se revela como guerrero a favor de su pueblo. Tal como sucedió en Éxodo 14:14, la confianza nace en escenarios que escapan por completo de nuestro control. Cuando la Escritura afirma, Jehová peleará por vosotros, no está invitando a la pasividad, sino recordando que hay batallas que son demasiado grandes para nuestras fuerzas. Dios toma la causa como suya y desarma lo que parece superior. Lo que para ti es un enemigo imposible, para Él es oportunidad de mostrar su poder. Él abre caminos donde no existen y derriba estrategias que parecían imbatibles. Por eso la confianza no se apoya en las probabilidades humanas, sino en el carácter de aquel que nunca ha perdido una batalla. La otra parte del versículo es igual de desafiante: vosotros estaréis tranquilos. Tranquilidad aquí no es apatía ni indiferencia, es una postura interior de fe. Significa un corazón en paz, una mente enfocada y unas manos listas para obedecer la siguiente instrucción. No es quedarte inmóvil sin propósito, es decidir no descontrolarte aunque la presión grite lo contrario. Es ese silencio interior que reconoce que Dios está obrando aunque tú no veas todavía la salida. Hay un punto clave: diferenciar lo que te toca a ti de lo que le toca a Dios. A ti te corresponde callar el pánico, orar con sinceridad, mantenerte firme, estar atento a su dirección y dar el paso cuando Él lo indique. A Dios le toca abrir el mar, confundir al enemigo y sostenerte mientras avanzas. Cuando aprendes a distinguir responsabilidades, se rompe el peso que nunca debiste cargar. Esa claridad te libera de la desesperación y te ubica en la obediencia. Ahora bien, ¿cómo soltar el control en lo práctico? Una manera sencilla es escribir lo que no puedes manejar, nombrarlo con precisión y entregarlo en oración. Hazlo con frases concretas. Señor, esta deuda, este diagnóstico, esta relación rota, te la entrego.
Luego renuncia a las maniobras desesperadas y sustitúyelas por obediencia. La clave es orar. Muéstrame el siguiente paso, en lugar de déjame resolver todo de una vez. Así aprendes a caminar paso a paso bajo su dirección. En medio de la batalla también existe una liturgia que fortalece la adoración y la palabra. Adorar bajo presión alinea tu mirada con el poder de Dios y no con la magnitud del enemigo. Repetir promesas clave como Éxodo 14:14, el Salmo 27 o Isaías 41:10 silencia las voces internas de derrota. Cada vez que declaras esas palabras en voz alta, tu fe se reactiva y tu espíritu recuerda quién pelea por ti. Es un acto espiritual que transforma la atmósfera de temor en confianza. Y cuando vives con esta confianza activa, los frutos se notan, la parálisis desaparece y dejas de quedarte atrapado en la duda. Tu día se ordena porque ya no pierdes tiempo en desesperación. Empiezas a elegir acciones simples y posibles, aunque no resuelvan todo de golpe. Y lo más importante, aceptas el ritmo de Dios, avanzando cuando Él abre el camino, pero sin quedarte inmóvil por miedo mientras esperas su señal. Hoy la invitación es clara: entrega lo que no puedes pelear y decide el próximo paso que sí puedes dar. Respira hondo y declara: la batalla es del Señor. Él pelea, tú obedeces. Esa es la combinación que transforma lo imposible en testimonio. Mantente tranquilo por fuera, valiente por dentro, porque el Dios que abrió el mar para Israel también es capaz de abrir caminos para ti. El mensaje de hoy nos recuerda que la verdadera paz no viene de resolver todos los problemas, sino de aprender a confiar en que la batalla le pertenece al Señor. Cuando eliges soltar la ansiedad y descansar en su promesa, Él abre caminos donde no había. Renueva tus fuerzas cuando ya no puedes más y te sostiene con su mano poderosa en cada paso que das. No importa cuán grande sea la tormenta, ni cuán alto parezca el monte delante de ti. Dios pelea por ti, y tu papel es obedecer y avanzar en la dirección que Él marque. Esa es la clave para vivir con tranquilidad por fuera y valentía por dentro. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que lo necesite. Y déjame en los comentarios una declaración de confianza. Mi vida está en las manos de Dios.